Hasta iniciar la grabación es lento hoy. Perfecto. Entonces, lo que tenemos previsto para hoy es bastante eh, laborioso, pero en algún sentido altamente burocrático. Cuando empieza a compartir, ahí estamos. Bien, herramientas necesarias para analizar cómo son las soluciones, cómo son, qué condiciones hay para los autoestados, para que haya autoestados. Sabemos el significado de que los autoestados tienen que ser, bueno, de cuadro integrable, en cuyo caso uno sabe que básicamente son soluciones, son funciones que decaen muy rápido. Hemos aprendido un montón de cosas sobre el momento angular y sabemos que siempre que el momento angular sea una simetría, o sea, conmute con el hamiltoniano, conviene utilizar una base común para el hamiltoniano y el momento angular. Y si realmente no hay ninguna dirección preferencial, sabemos que además hay una base común entre alguna componente del momento angular, el momento angular al cuadrado, y el hamiltoniano. Entonces, que vamos a tratar de analizar en lo que resta de la materia, básicamente lo que uno trata de hacer sí o sí siempre es escribir la energía cinética en coordenadas con el momento angular del problema, porque el problema que queda es una especie de problema unidimensional que tiene que ver con la coordenada radial. Entonces, básicamente, si, haciendo alguna especie de diagrama recordatorio, bueno, si uno tiene h, l cuadrado y lz como conjuntos compatibles, entonces uno cuadrado sobre una ecuación de Schrödinger, o sea, se sigue cortando el audio. Eh, no sé qué decirles. En principio de la grabación se supone que queda más o menos bien porque capta el audio directo de, bueno, de lo que yo estoy hablando y la Flashy o algo por el estilo y una tercera. Y bueno, la cuestión es que Flashy se cayó, con lo cual afectó directamente a todo el mundo. Ayer en Europa hubo países en los cuales, por ejemplo, todas las dependencias gubernamentales se quedaron sin servicio de red, eh, por ejemplo, el Reino Unido. y bueno, y un montón de servicios de red han colapsado. Entonces, si eso es lo que está afectando a mi red o no, no lo sé, pero bueno, de última la clase queda más o menos grabada, ya cambié de red
cambié de navegador por las dudas, puse el Chrome, que se supone que es con el que mejor debería andar el Meet, y he cerrado absolutamente cuanta aplicación hay en mi casa dando vueltas para que todo el ancho de banda esté dedicado a la clase, así que, bueno, si el audio no mejora, disculpen, pero bueno. Eh, de todas formas, como les digo, en general la grabación después queda bastante razonable. De todas formas, espero que no se corte demasiado. Bueno, entonces si uno introduce esto en la ecuación, digamos, en el Hamiltoniano, y obviamente uno busca soluciones a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, lo interesante del caso es que, bueno, básicamente uno sabe que queda una ecuación de la forma P sub R cuadrado sobre 2 mu por RNL más L por L más 1, todo sobre 2 mu. Acá me estoy olvidando un cuadrado, si no las unidades no están bien, por R sub NL eh, más B de R por RNL igual a energía por RNL. Y bueno, ¿y el L por qué tiene que estar? Porque el L está acá. Así que lo que uno supone es que estas funciones radiales sí o sí van a depender de ese numerito cuántico, ¿sí? Que caracteriza a a las funciones angulares. Y, y bueno, y lo que uno asume en general es que, bueno, si en general para que haya estados ligados, todo este problema radial se tiene que volver equivalente básicamente a a un problema de Sturm-Liouville, en el sentido de que aparece un conjunto discreto de soluciones, entonces ese conjunto discreto de soluciones, insisto, cuando hay estados ligados, en general están caracterizados por un numerito cuántico que, bueno, tiene que ver con eh, eh, podemos decirlo rápidamente, con el número de nodos que tiene la solución. Entonces, escribir esto para estados ligados, eso digamos, es una consecuencia de lógica de todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de la materia. Entonces, si uno tiene estados ligados, si uno tiene estados ligados, en general, bueno, si uno supone que el comportamiento asintótico del potencial para R que va a infinito básicamente es cero, entonces los estados ligados tienen en general energías menores que cero, y vamos a poner acá la condición que V de R va a cero cuando R va a infinito, ¿sí? Y en ese caso lo que uno puede ver es que n es el número de nodos, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Por el teorema de Sturm, ¿sí? Uno sabe en general que cuando uno tiene, cuando el teorema de Sturm vale, y básicamente el teorema de Sturm vale cuando uno tiene funciones de cuadrado integrable, entonces uno sabe que gracias a las condiciones de contorno homogéneas, en infinito y en cero, por así decirlo, o sea, las funciones tienen que decaer muy rápidamente para R que va a infinito y también y la función radial básicamente tiene que anularse en cero. Esas dos condiciones aseguran básicamente bueno, que para empezar, que el operador diferencial que depende de R sea autoadjunto y por lo tanto vale el teorema de Sturm, vale todo ese tipo de cuestiones. Lo cual es como muy satisfactorio y además uno lo puede ligar a todo lo que he estado estudiando hasta ahora. Un momento.
Acá volví, disculpen. Bueno, entonces, sin mayor... en el apunte, por cierto, está bastante pormenorizado tratar de explotar las consecuencias del teorema de Sturm para el caso del problema radial. Hay, digamos, uno puede sistematizar fuertemente las equivalencias que hay, digamos, cuando uno tiene el problema radial y entonces tiene condiciones de contorno homogéneas en el cero y pide que las funciones decaigan suficientemente rápido, hay toda una serie de consecuencias que uno puede sacar. En particular, básicamente, uno puede escribir el problema radial como si fuera un problema unidimensional. Básicamente, ¿cómo? Y bueno, introduciendo la función radial reducida y imponiéndole a la condición radial, a la ecuación radial reducida también condiciones de contorno homogéneas en el origen. Y todo eso no, en realidad uno lo termina usando porque son las recetas usuales que uno trae desde métodos matemáticos de la física y desde el electromagnetismo, pero por ahí está bueno que uno se dé cuenta que, que lo puede sistematizar. De todas formas, cada vez que veamos un ejemplo, vamos a volver a recordar estos resultados, así que bueno, siempre pueden leerlos después de que uno ya conoce, eh, después de que uno ya vio varias veces los resultados, en una de esas leer los teoremas es como más, uno pasa primero por los resultados particulares y después generaliza con el teorema. Bien, entonces, el primer ejemplo que uno tiene que tratar de sistematizar es, estoy buscando en la página, estoy buscando eh, la página correspondiente en otra pantalla. Bien. Ah, por cierto, hay un par de cotas que también en general uno no se las acuerda, por eso, eh, eh, pero está bueno que por ahí uno intente leerlo. Hay algunos teoremas que se han formulado para problemas tridimensionales en los cuales se trata de acotar cuál es el número de estados ligados que puede haber para un problema determinado, y que esas cotas son en general, tienen que ver con integrales del potencial, ¿sí? O sea, son como resultados muy generales que dicen, bueno, si las integrales del potencial por funciones de algún tipo son menores que, son finitas, entonces puedo acotar el número de estados ligados. Eh, en general, las cotas estas son bastante poco ajustadas, es decir, son cotas superiores que dan valores muy superiores en general al número de estados ligados que, que uno puede encontrar efectivamente en un problema, pero es bueno saber que esas soluciones existen. Entonces, el primer ejemplo particular es básicamente el potencial igual a cero. O sea, vamos a decirlo así, esto es un caso particular, es lo que uno conoce como partícula libre. Para partícula libre queda claro que las funciones de onda, por así decirlo, más comunes, las que uno fabricaría y no se preocuparía nada, las funciones que uno sabe que existen en el continuo, son básicamente ondas planas, ¿sí? Esto es lo que uno sabe bueno, desde el principio de la materia, por así decirlo. Y el problema es que esto que está aquí, estos no son, esta función de onda, esta psi sub k,
eh, no es autofunción, eh, no es autofunción ni del momento angular cuadrado ni del momento angular en la dirección z, salvo que, bueno, K fuera alguna, si K es de alguna, tiene alguna dirección muy particular, podría llegar a ser autofunción de LZ, pero seguro que no es una autofunción de L cuadrado. ¿Por qué? Porque E a la IKR no es proporcional, por así decirlo, a los armónicos esféricos. Entonces lo que uno va a tratar de hacer es tratar de escribir estas funciones, ¿sí? En autofunciones un poquito más interesantes, ¿sí? Básicamente en autofunciones que claramente manifiesten que, bueno, que, que uno tiene esa simetría, eh, la simetría del momento angular al cuadrado y de LZ. Bien, entonces, si uno escribe el problema radial, a esta altura ya no nos debería, o sea, si uno escribe que va a buscar uno funciones que sean de la forma funciones radiales, por ahora le dejemos solamente el L, porque sabemos que seguro que va a depender de L por los ILM. Entonces, uno puede escribir rápidamente que menos h barra cuadrado sobre 2 veces la masa R cuadrado, el operador diferencial correspondiente, derivada respecto de R cuadrado, la derivada con respecto a R, más L por L más 1 sobre 2 mu R cuadrado. Todo esto opera sobre la parte radial de la función de onda, y esto tiene que ser igual a alguna energía que, como sabemos, las energías de la partícula libre, básicamente, si uno dice que el potencial es nulo, uno sabe que las energías permitidas son todos los reales mayores que cero. Entonces, esto va a la función radial. Y el problema que tiene esto es que, bueno, tiene demasiadas constantes. Entonces, en general, lo que uno hace es, uno sabía que, por ejemplo, en es, para la partícula libre, en general la cantidad que es de la forma 2 mu por la energía sobre h barra cuadrado, o sea, algo que tiene unidades de 1 sobre longitud, esto en general juega un papel siempre importante. Entonces, en general lo que se hace es de vuelta introducir esa misma cantidad en, en el problema de la partícula libre, nada más que uno sabe que la ecuación es la ecuación radial. Entonces, en general lo que se define es una cantidad ρ, que es de la forma, bueno, este K por R. O sea, ρ es una cantidad básicamente adimensional, ¿sí? Si uno hace eso, es más o menos simple verificar que la ecuación radial se puede escribir como la derivada de R de la función radial respecto a ρ dos veces, más 2 sobre ρ, la derivada de la función radial con respecto a ρ, más uno menos L por L más 1, todo sobre ρ cuadrado, aplicado a la función radial, igual a cero. Y esa función, esta ecuación, es una vieja conocida nuestra, o debería ser una vieja conocida nuestra, siempre conviene matizar. Esta ecuación es es básicamente la ecuación de Bessel, ¿sí? Es más, digamos, si uno la busca por ahí en los libros, va a ver que esto es básicamente la
la ecuación de Bessel para, bueno, para las funciones esféricas. O sea, uno sabe, o debería saber, que, que las funciones de Bessel, si uno las escribe para las funciones esféricas, difiere básicamente en un par de constantes respecto a la ecuación de Bessel común. De todas formas, las soluciones de esta ecuación, uno sabe que hay dos soluciones para cada L, ¿sí? Básicamente uno tiene las funciones de Bessel esféricas, la JL, perdón, de Rho, que si uno le escribe con todas las constantes eh, y factores dando vuelta, básicamente tiene que ver con una especie de una constante por 1 sobre la raíz de rho, la función de Bessel como un hacha, pero de argumento L más un medio de rho. ¿Ok? Y esta es la solución regular, ¿sí? Uno sabe que la función de Bessel, la J, es regular y tiene un comportamiento bien definido en, en, en rho igual a cero, ¿sí? Eh, Así que uno confía en que toda esta función, que la función de Bessel esférica, esta es regular o es bien comportada, vamos a decirlo así, bien comportada en rho igual a cero. La que no es bien comportada es la que, bueno, depende de la letra que uno, con la letra que uno la designe. Hay distintas convenciones, se suele utilizar o la letra eta eh, o la letra n minúscula para designar a la que es, a la función que tiene que ver con, bueno, que es singular en el origen, ¿no? Y esta se escribe de una forma muy similar, es la función de Bessel de segundo tipo, ¿sí? Y esta sabemos que es singular. Las dos son soluciones, es la base de, 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 digamos, es el par de funciones base que tiene soluciones de la ecuación de Bessel, ¿sí? Pero dependiendo de la zona en la cual uno quiera la solución, uno sabe que va a poder tener o una sola o una combinación lineal de ambas. Si uno está interesado en la solución cerca del origen, obviamente la única que tiene relevancia física es la J chica, ¿sí? Mientras que hay muchos casos, en la guía creo que hay o suelen aparecer, problemas en los cuales uno sabe que el potencial es nulo, por ejemplo, en la zona comprendida entre dos casquetes esféricos, ¿sí? Entonces, si uno está interesado en esa zona, bueno, tiene que incluir, y quiere resolver la ecuación de Schrödinger en general, uno tiene que incluir a las dos soluciones. La solución más general tiene que ver con una combinación lineal de estas dos funciones. Eh, Ahora, si en general lo que uno está buscando son soluciones que estén bien definidas en el origen y en todo el espacio, las únicas que interesan son las J chicas. Algunas veces es útil recordar que al menos las funciones, las que tienen momento angular nulo, ¿sí? Por ejemplo, la J0 de Rho, esta se puede escribir de una forma muy simple en términos de funciones trigonométricas. Esto es básicamente de la forma seno de Rho sobre Rho, mientras que n0 se puede escribir como menos el coseno de Rho sobre Rho, ¿sí?
Y por cierto, existe lo que se llaman las fórmulas de Rodríguez, en las cuales uno puede calcular, por ejemplo, las J de índices más grandes, o sea, como L es el número cuántico que tiene que ver con el momento angular, sabemos que L puede ser 0, 1, digamos, son los enteros positivos y el 0. Y esto, hay una relación de recurrencia que dice que JL se puede obtener como menos ρ a la L por el operador que es de la forma 1 sobre ρ, la derivada respecto de ρ a la L de J0 de L. Es decir, hay una relación de recurrencia muy simple que permite escribir eh, todas las funciones de Bessel esféricas, básicamente en términos de la función de Bessel de orden nulo, lo cual es como muy bonito, hay un montón de relaciones que son bastante interesantes. La única que por ahí, bueno, digamos, muchas de esas relaciones son conocidas desde electromagnetismo y desde métodos matemáticos de la física. La que sí algunas veces me interesa, porque o sea, realmente me interesa que la escribamos, es, uno sabe que en principio cualquier combinación lineal de J y N, de las J esféricas y de las N esféricas, es una solución de la ecuación de Bessel. Entonces, es muy útil introducir las funciones de Hankel esféricas. ¿Por qué? Porque son útiles cuando uno quiere soluciones para potenciales, por ejemplo, que pueden ser acotados. Cuando son distintos de cero los potenciales que son acotados, fuera de esos potenciales básicamente conviene escribir la solución de b igual a cero en función de las funciones de Hankel. ¿Por qué? Porque básicamente las funciones de Hankel se comportan como una especie de ondas esféricas que decaen agradablemente. Entonces las funciones de Hankel, como no son nada más que una combinación lineal de las de Bessel, eh, de primer y segundo tipo, básicamente se escriben como JL de ρ más I N L de ρ, y las funciones de Hankel de segundo tipo es básicamente, bueno, JL ρ menos I por NL de ρ. Fíjense que sí, es interesante porque si uno más o menos se da cuenta que, por ejemplo, que J0 y N0 se parecen a un seno y un coseno, básicamente sobre la misma cantidad, una combinación de este estilo queda claro que es de la forma, es una exponencial compleja, ¿sí? Entonces, muchas veces la interpretación que se le da a estas funciones de Hankel son básicamente ondas esféricas que pueden escapar, por así decirlo, desde el origen hacia infinito, o incidir desde infinito al origen, ¿ok? Hay que tener un poquitín de cuidado acá con los signos, pero básicamente esa es la interpretación que se suele hacer habitualmente de las funciones de Hankel. De hecho, esa interpretación se, se ve fortificada si uno además también recuerda cómo es el comportamiento asintótico de las funciones de Bessel J, las JL y las NL cuando R va a infinito, ¿no? O sea, cuando R va a infinito, uno sabe que, por ejemplo, que JL de ρ básicamente se comporta como el seno de ρ menos L pi sobre 2 por 1 sobre ρ, y y NL de ρ se comporta como menos el coseno de ρ menos L pi sobre 2 todo sobre ρ.
Ok, entonces de vuelta, fíjense que el comportamiento asintótico dice que si yo estoy combinando eh, de esta forma, básicamente, por ejemplo, la H1 de L asintóticamente, este es asintótico que es para cuando R, para cuando ρ va a infinito, ¿sí? Entonces HL1, fíjense que queda básicamente con este signo menos, queda de la forma seno menos i coseno. Si saco un menos i factor común, entonces se puede ver que esta es eh, bueno, la exponencial positiva o negativa. O sea, las HL1, vamos a poner de una forma más, no tan, van básicamente, la 1 o la 2 pueden ser, van básicamente como E a la I eh, más, perdón, E a la más menos I por ρ, sobre ρ. Y estos son ondas entrantes o salientes. ¿Ok? Bien, entonces, más allá de todo esto, que todo esto son, fíjense, son propiedades de las J que uno podría no entretenerse, una vez que uno sabe cuáles son las soluciones de la ecuación radial, escribir la función de onda es bastante simple. O sea, las funciones, las autofunciones del continuo, básicamente se escriben como, bueno, si a uno le interesa que las funciones que están bien definidas en el origen, o sea, realmente es la partícula libre en todo el espacio, estos son de la forma JL eh, de ρ, acá esto no está normalizado, y sobre LM, que son funciones del ángulo sólido, y todo esto se puede escribir, bueno, en términos de las coordenadas originales como K por R y LM. ¿Ok? Entonces, una cosa que uno podría tratar de hacer es decir, bueno, estas funciones son una base, ¿sí? O sea, en principio K puede valer cualquier cosa y estas eh, son autofunciones del Hamiltoniano, del momento angular al cuadrado y de la componente z del momento angular. O sea que esta tiene que ser una base del espacio. Con lo cual, cualquier función en ese espacio la puedo escribir como como una combinación lineal de este tipo de funciones. Así que lo que uno supone es que uno podría escribir, por ejemplo, que e a la i k por x, uno lo puede escribir, por ejemplo, como una suma desde el igual a cero hasta infinito de c LM, JL de KR por ILM del ángulo sólido. ¿Sí? Esto es lo que uno lógicamente esperaría. Obviamente acá lo que uno está pensando es que, bueno, en ambos lados K está fijo, es el valor de la energía, ¿no? Entonces, si el valor de K está fijo, la base, perdona que me estoy olvidando de una sumatoria, la base tiene que ver con una suma sobre L y una suma sobre M, donde M va desde menos L hasta L. Se pueden deducir, digamos, acá lo que uno se da cuenta es que el producto escalar de estas funciones en principio está bien definido, ¿sí? Así que hay distintas formas de deducir cuánto valen los coeficientes de la superposición. No tiene mucho sentido que lo hagamos ahora, sobre todo teniendo en cuenta que estamos escasos de tiempo, pero, digamos, lo interesante es que, digamos, es obvio que utilizando el producto escalar es inmediata. Lo que es un poco menos obvio es que realmente uno los pueda calcular explícitamente en forma analítica. Lo interesante es que eso se
puede hacer, es bastante laborioso, ¿sí? Y voy a escribir el resultado sin mayor demostración, pero básicamente se puede probar que a la i k por r, donde k puede ser cualquier vector, esto es de la forma 4pi, la suma desde L igual a 0 hasta infinito, la suma de m que va desde menos L hasta L, de I a la L por JL de KR, no se nota mucho que eso es un K, JL de K por R, por ILM de complejo conjugado, y esto depende perdón, del versor, eso depende del versor K, por ILM de el versor Rho. Por las dudas, en general, K por R, uno se da cuenta que K por R, como tantos productos escalares, perdón, se puede escribir como K por R por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, ¿sí? Y este coseno, a su vez, se puede escribir utilizando alguna de las muchas maravillosas expresiones que están, por ejemplo, en el, en el Jackson o en cualquier buen libro de, de electromagnetismo. Y esta expresión que está acá es muy al estilo, por ejemplo, lo que uno tiene cuando uno calcula 1 sobre R menos R' y utiliza ¿cómo se llama esto? El teorema de adición de armónicos esféricos para calcular cómo es esta expresión en términos bueno, del, de, de R mayor, R menor y los armónicos esféricos que dependen de los ángulos de los dos vectores que intervienen en la expresión. Uno puede pensar que esta expresión que está acá es muy, muy al estilo, eh, bueno, suma de armónicos esféricos, nada más que la función es distinta. Y de hecho uno puede en general demostrar que el teorema que uno siempre puede sacar expresiones al estilo adición de eh, las que uno obtiene para el teorema de adición de armónicos esféricos para cualquier función que dependa de dos vectores, del producto escalar de dos vectores. Bien, por las dudas, recordemos que esta expresión que está acá es de la forma en realidad 1 sobre r cuadrado más r' cuadrado menos 2rr', casualmente el coseno del ángulo entre R y R', y eso es lo que tiene en común con esta expresión, por eso que si en esta expresión le quedan los armónicos esféricos que tienen que ver con los ángulos de R y los armónicos esféricos que tienen que ver con los ángulos de R', acá no les tiene que sorprender tanto esta expresión. En realidad lo que si uno fuera, si uno quisiera escribirlo al estilo electro, en vez de escribir ILM complejo conjugado de K versor y ILM de R versor, probablemente la notación que ustedes más rápidamente reconocerían sería ILM complejo conjugado, los ángulos que tienen que ver con K y ILM, los ángulos que tienen que ver con R. Sea cual sea la notación que ustedes usen, todo sale porque el ángulo que aparece dando vuelta acá es, bueno, coseno de gamma, y acá también es coseno de gamma, o sea, el coseno del ángulo entre los dos vectores
que intervienen en la expresión. Bien, por las dudas, o sea, en el apunte está deducido muy al estilo de Electro, o sea, lo que habitualmente es más fácil hacer es elegir, por ejemplo, que K sea una dirección súper privilegiada, o sea, que K coincida con el versor, eh, con el versor en la dirección Z, entonces la dependencia angular que sale es realmente sencilla, uno deduce cuánto vale este coeficiente y después generaliza utilizando el teorema de adición de armónicos esféricos. Ese es el procedimiento y no hay ninguna sorpresa ahí dando vuelta. Entonces, esta expresión que está acá, ahí volví, creo. Sí, sí, volví. Bueno, Sí. no, lo que estaba diciendo era que, disculpen lo de la red, no, no tengo nada que ver con eso, pero sé que es sumamente molesto y saca del No, no, pero espíritu. no sé, desde que habló no se cortó más, así que desde que habló al principio. Ah, ok, bien, entonces Se ve que el esto... discurso conmovió a la red o algo así. Es una forma de pensarlo, sí. Bueno, si uno particulariza para un coseno, o sea, si uno asume que eh, K vector en realidad es K por, por Z versor, o sea, está en la dirección del eje, esa expresión en realidad se simplifica mucho, queda de la forma suma del igual a cero hasta infinito de I a la L, 2L más 1, JL de KR por P sub L coseno de tita, que probablemente les parezca también como más reconocible cuando uno asumía que R menos R' tenían alguna dirección particular, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general esto muere acá. Uno no... Algunas veces esta expresión, para los que alguna vez hagan, ah, no quería hacer eso. Bueno, creo que lo más fácil es borrar así. Y vamos a volver a escribir la exponencial. Y ahora vamos a poner esto y esto. Entonces, esta expresión, para aquellos que alguna vez hagan eh, scattering o cosas por el estilo, es muy útil, ¿sí? En general, bueno, teóricamente en cuánticas 2 muchas veces uno hace scattering. eh, no sé qué haremos este cuatrimestre, pero bueno, es posible que sí. eh, Revisamos la parte de scattering, este tipo de expresiones, las que están recuadradas en azul aquí, tengan alguna relevancia. Eh, y si no, no. Bueno, son básicamente las 10 y 5. Eh, Acá termina el caso partícula libre, o sea, en realidad en partícula libre, como ya sabemos, no hay mucha física. Lo que sí tiene de interés es decir bueno, que las exponenciales típicas de las partículas libres, que las ondas planas, se pueden escribir como una combinación de eh, funciones con momento angular es como muy útil. Una cosa que no sé si debería decirlo, pero ya que estamos lo digo, digamos, en experimentos de óptica cuántica, o sea, con láser, eh, paradójicamente estas expresiones han cobrado muchísima relevancia, porque básicamente lo que me dice es que si uno es capaz de producir algo más o menos que tiene forma de onda plana,
en realidad eso se podría descomponer, con un poco de suerte, en funciones que tuvieran momento angular bien definido. Entonces, por ahí, si miran papers o escuchan, o así escuchan experimentos de óptica cuántica, van a ver que se están haciendo experimentos con lo que se dicen estados con luz con momento angular. Básicamente lo que se refiere es que de alguna forma se utilizan ciertos, podemos llamarlos filtros, pero básicamente son hologramas. Se utilizan unos hologramas para filtrar la luz y producir y quedarse solamente con algunos componentes con momento angular bien definido. Y eso tiene mucha utilidad en distintos tipos de experimentos. De hecho, hay experimentos que se hacen cuando uno quiere ver la importancia del momento angular en determinadas cosas, se utilizan estas cosas para ver cuál es el papel del momento angular. En la luz, últimamente, para experimentos de óptica cuántica, se están utilizando estados con momento angular bastante alto. Fíjense que uno podría decir, bueno, digamos, si uno fuera como aplicar a la teoría a todo esto, si uno hiciera una medición proyectiva del momento angular, ¿sí? Uno podría seleccionar una autofunción del momento angular al cuadrado. Y eso seguiría, si esto describe la luz o describe fotones de algún tipo de forma aproximada, y bueno, si hago una medición del momento angular, tengo que tener luz con ese momento angular, lo cual es como sumamente divertido, y ahí, bueno, se pueden hacer montones de cosas. Pero bueno, hagamos un descanso, más o menos yo diría que hasta las y 15, y seguimos con otros ejemplos de potencial, de potencial central, ¿ok? Dale. Dale, dale. Dale, profe. Nos vemos en un rato.
Bueno, estamos en condiciones de continuar. Eh, Voy a dejar de presentar eso un momento porque mientras, mientras estábamos en la interrupción hice la búsqueda correspondiente y, por ejemplo, si ustedes googlearan eh, estados de fotón con un momento angular definido, que es lo que recién estábamos hablando, o sea, básicamente eso de que a una onda plana lo podemos escribir como una combinación lineal de términos con momento angular bien definido. Bueno, si hiciera una búsqueda de ese estilo, les saldrían un montón de cosas típicas de, de, de ¿cómo se llama esto? Típicas del Google. Bueno, interesantemente en las lecturas en las lecciones de Feynman de física ya está mencionada la posibilidad de hacer momento angular, de tener estados de luz con momento angular bien definido. Por ahí, eh, si uno ve las imágenes, es como un poco más, aparecen como algunas cosas más interesantes, por ejemplo, aparecen cosas de este estilo. Bueno, esto es lo que uno habitualmente uno entiende por la polarización de la luz, que es la polarización habitualmente uno de la luz, lo que habla es en las direcciones longitudinales y transversales. Este dibujito es típicamente de el esquema de cómo se montaría un experimento con fotones para verificar ciertas cosas. Y lo que es más simpático es esto, que es, bueno, eh, estas cosas que están acá, que no queda claro qué son básicamente los filtros que se utilizan para producir momento angular con distintos números cuánticos, ¿sí? Básicamente acá m igual a 2, m igual a 1, 0, menos 1, menos 2, tiene que ver con cómo es el número cuántico azimutal, o sea, cuál es el momento angular en la dirección z, y estos dibujitos, esta especie de tirabuzones que están acá a la derecha, son representaciones de cómo sería el frente de onda de, de esas ondas, ¿sí? Obviamente lo que está acá en digamos, estos últimos cuadritos que tienen así como imágenes de sombras y demás, es cuál sería la imagen que uno vería en una pantalla fosforescente cuando la luz impacta sobre esa pantalla. Entonces, supuestamente uno envía fotones. Si uno no les hace nada a esos fotones, la imagen que ve es esto, pero si pone estos filtros, logra que aparezcan, bueno, digamos, que la intensidad del campo en el origen, digamos, sobre el eje Z se anula y, bueno, y uno puede distinguir más o menos entre distintos estados con momento angular por cómo es la intensidad y demás. Fíjense que básicamente este agujerito que está acá tiene que ver fuertemente con eso de que eh, la, cuando uno tiene estados con momento angular, la función de onda en el origen se anula. Entonces, si todas estas cosas fueran relativamente ciertas, o sea que la intensidad el módulo cuadrado de la función de onda tiene que ver con la intensidad del campo o la intensidad de iluminación que uno ve con los fotones, bueno, en el origen el eje Z, digamos, el origen está contenido dentro del eje Z. En el eje Z esos estados tienen intensidad nula y es por eso que aparece ese nodo en la iluminación. Por supuesto, todo esto puede ser medio en el aire si uno no sabe lo que es un fotón, pero bueno, es interesante que a uno se lo vayan mencionando porque abre, abre la imaginación a cosas que uno puede hacer. Por cierto, una cosa que sí vamos a ver nosotros en cuántica y que más o menos ya al final de cuántica uno lo vamos a poder intuir, es que, digamos, habitualmente esto es una cosa que uno le dice, que los fotones tienen
momento angular intrínseco 1. Entonces, en realidad las transiciones ópticas que uno ve, en particular las transiciones típicas de las líneas espectroscópicas, eh, los estados entre los cuales se producen las transiciones tienen que básicamente diferir, su momento angular tiene que diferir en uno, por así decirlo. Eso es lo que habitualmente se denominan transiciones dipolares. Una de las cosas, una de las utilidades más grandes que tienen los estados de fotón de momento angular más grande, es que uno puede explorar otras transiciones atómicas que naturalmente están prohibidas, ¿sí? Esto va a ser una cosa que vamos a estudiar mucho en Cuántica 2, qué significa esto de tener, bueno, reglas de, lo que habitualmente se llama reglas de selección, o sea, hay estados disponibles, pero que uno no puede hacer una transición debido a leyes de conservación. Pero bueno, todas estas cosas se verifican, no son construcciones intelectuales, sino que realmente uno puede, a estados de fotón que se parecen mucho a una onda plana, haciendo una medición, básicamente lo que poner estos filtros es hacer la medición justamente. Esos filtros seleccionan adecuadamente lo que uno está interesado en seleccionar. Eh, bien. Eh, Bueno, no vamos a seguir insistiendo en eso, pero algunas veces ustedes han manifestado cierta curiosidad sobre qué significa esto en el contexto de cuando uno dice medir, esto se mide, no se mide, ¿qué significa? Bueno, sí, esto se mide, el momento angular de la luz se mide y el, digamos, la expresión recuadrada, esa de tener una onda plana y poder hacer una medición y quedarse solamente con algunos componentes del momento angular, ¿eso es una cosa que se mide? Sí, se mide. Así que desde ese punto de vista deberíamos estar como satisfechos. Bien, o sea que inclusive en estos momentos una expresión tan inocente como esta puede dar bueno, toda una discusión de física bastante interesante. El siguiente caso, que es de interés y que más o menos tenemos tiempo hoy de analizar, es lo que se conoce como el potencial eh, constante a trozos. Sabemos que hay muchos ejemplos distintos, pero el que más nos interesa, al menos de momento, y que realmente le conviene prestarle alguna atención, es, bueno, básicamente lo que se conoce como el pozo esférico, es decir, tenemos un potencial que en alguna esferita de radio A, el potencial es alguna cantidad menos B0, claramente B0, la idea es que sea mayor que cero, o sea, realmente es un pozo, y fuera de ese pozo, eh, el potencial es nulo, ¿sí? Habitualmente se hacen unos dibujitos muy bonitos, en los cuales uno piensa que Eh, vamos a hacerlo así. Podría haber utilizado la herramienta para línea recta. Capaz que es lo mejor. Ahí estamos. Entonces, eh, la pared esta acá tiene que ver con que uno sabe que n r igual a cero, en realidad tiene una condición de contorno homogénea para todas las funciones de onda, para todas las autofunciones, para todos los autoestados en caso de existir. Entonces, a los fines prácticos es equivalente a decir que el potencial en cero es infinito, o sea, uno fuerza a que la condición de contorno en el origen sea si la función de onda sea igual a cero, y esto es lo que quiere decir acá que este potencial crece en R igual a cero. Esto es claramente R, ¿sí? Y bueno, esto es R igual a A y esto es menos B0.
O directamente B0. ¿Sí? Total, lo único que te estoy diciendo es cuánto vale esta cosa. Entonces, ¿qué es lo bueno o qué es lo que uno puede llegar a aprender a esto? Y bueno, es que uno puede aplicar las mismas técnicas que, que aplicaba en problemas unidimensionales, o sea, lo que uno imagina es que si el potencial es discontinuo en una superficie coordenada, lo que uno va a tener son condiciones de matching, condiciones de pegado en donde hay una discontinuidad en el potencial, o sea, básicamente uno sabe que tiene que imponer condiciones de pegado en R igual a A, ¿sí? Eh, entonces, siguiendo con los dibujitos, hay condiciones de continuidad en R igual a A. Lo que uno se da cuenta es que tienen que ser un poquitín, hay que tener un poquitín de cuidado, pero básicamente lo que uno se da cuenta es que dado que uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden y que todo lo puede resolver en términos y que todo se puede plantear en términos de la ecuación radial, lo más probable es que lo que uno termine pidiendo es que, por ejemplo, que la función de onda en A más sea igual a la función de onda en A menos. Obviamente lo que uno está pensando es tener alguna función de onda que valga para todo el espacio y que la derivada respecto de R de la función radial, bueno, en A más sea igual a la derivada de la función de onda radial, que es lo mismo que de la función de onda en A menos. ¿Ok? Obviamente, como lo que uno va a suponer es que como esto tiene simetría esférica, tanto las funciones, por ejemplo, para R menor que A, son proporcionales a los armónicos esféricos y fuera, para R mayor que A, también son proporcionales a los armónicos esféricos, así que la realidad es que no me tengo que preocupar para nada de las funciones, de la parte angular de las soluciones. Bien, entonces, eh, si uno es consecuente, o sea, si uno busca solución. Obviamente, lo que uno se imagina es que para energías mayores que cero, básicamente hay un continuo, ¿sí? No hay demasiada, no hay demasiada, no hay como quien dice muchas novedades ahí, lo único que uno va a tener que, sí, de todas formas, sí, como las soluciones para R menor que A son distintas que las soluciones para R mayor que A. ¿Por qué? Porque, bueno, queda claro que la energía es la misma, pero los K que a uno le interesan dentro del pozo son distintos a los K fuera del pozo. Entonces, realmente las funciones no son exactamente las mismas, pero de todas formas hay una condición de continuidad. Pero si hay estados ligados, tiene que estar claramente para energías menores que cero, ¿no? De todas formas, uno puede escribir cómo son esas soluciones bastante simplemente, ¿no? Eh, Tal cual como en problemas unidimensionales, conviene introducir las cantidades K, que son de la forma raíz cuadrada de 2 mu, el módulo D. Acá obviamente uno está pensando que esté interesado en soluciones para energías, para que esta cantidad sea definida positiva, no haya problema. También conviene definir capa, que es muy parecido a lo que uno define dentro de un pozo en problemas unidimensionales, ¿sí? Entonces, si uno introduce estas dos cantidades, la ecuación radial, perdón, la ecuación para la función radial, o sea, uno siempre hace la misma suposición de que la función de onda es una función radial por los armónicos esféricos. La ecuación radial, en términos de estas dos cantidades, queda bastante sencilla. Esto es 2 sobre, perdón,
la derivada segunda respecto de R, más 2 sobre R, más kappa cuadrado, menos L por L más 1, o sea, lo mismo que siempre queda de la parte del término centrífugo sobre R cuadrado. Todo esto por la función radial, ¿sí? Igual a 0, o sea, el término de la energía es el kappa cuadrado, y esto vale para R menor que A. Mientras que para R mayor que A, tenemos básicamente lo mismo, la parte de las derivadas es exactamente la misma, eh, pero acá queda menos K cuadrado más L por L más 1, todo sobre R cuadrado, la función radial, igual a 0. ¿Sí? O sea, básicamente lo que sabemos es que no caben dudas que la ecuación que va a quedar para la función radial es la ecuación de Bessel. Lo que hay que tener un poquito de cuidado son con los signos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de los signos de la energía, etcétera, uno puede quedar con la ecuación de Bessel de argumento real o las ecuaciones de Bessel de argumento complejo, lo cual no es para nada raro. Bueno, no es para nada raro, es lo mismo que en electromagnetismo, si es por caso. Bien, entonces, si uno está considerando la solución para R menor que A, ¿sí? Para R menor que A, y si acá tenemos kappa, lo que uno sabe es que la solución que interesa, la solución radial que interesa, es, bueno, JL de kappa R. ¿Sí? Eso es totalmente equivalente a lo que vimos antes, mientras que para R mayor que C, para R mayor que A, dado este cambio de signo, fíjense que kappa está con, K cuadrado está con un signo negativo, porque acá le puse módulo para poder poner legítimamente ahí módulo de la energía, ¿sí? En este caso, uno sabe que las funciones radiales uno las puede elegir como la función JL, pero de argumento imaginario puro, ¿sí? Y también NL de I, K por R. Y en principio pueden estar las dos por la sencilla razón de que para ver, como me estoy fijando, para radios mayores que A, bueno, no hay problema, esta función se comporta bien. Uno sabe que la función n, la función de Bessel de segundo tipo, en realidad se porta bien para todo R, salvo para R igual a 0. Pero, por cuestiones de que uno quiere el comportamiento, muchas veces el comportamiento asintótico correcto, y hay que tener un poquitín de cuidado porque acá el argumento de la función de Bessel es imaginario, ¿sí? Uno puede ver que en realidad la función que conviene tomar es justamente la función de Hankel, eso que habíamos dicho, la función de Hankel de primer tipo, de IKR, ¿sí? Que, como cualquier función de Hankel, no importa el argumento, tiene que ver con la combinación lineal de la J y la N. Entonces, esto es NL IKR. ¿Y por qué es esto? Y porque si uno agarra y ve cómo es el comportamiento asintótico de la función de Hankel para argumento imaginario puro, para R que va a infinito, esto se puede escribir de la forma seno de KR, todo lo que ya habíamos dicho antes,
nada más que con un i, seno de i kr menos L pi sobre 2, todo sobre k por r, menos i, el coseno de i kr menos L pi sobre 2, a su vez todo sobre k por r. O sea que el comportamiento asintótico de la función de Hankel, lamentablemente esta parte es aburrida, pero bueno, hay que hacerlo porque si no uno no entiende. Y entonces esto que está acá es una, una e a la menos i, perdón, es una exponencial eh, imaginaria que con el IKR, todo esto quedará forma e a la menos K por R sobre KR. Y lo que uno se da cuenta es que la función de Hankel de segundo tipo, si esta se da la combinación de todos los signos correctos, si esta decae exponencialmente para R que va a infinito, la otra función de Hankel va a diverger exponencialmente para R que va a infinito. Entonces uno dice, bueno, fuera del, fuera del, de la esfera donde el potencial es distinto de cero, la función que me conviene, la función de Bessel que me conviene utilizar para escribir la solución para radios mayores que el radio de la esfera donde el potencial es no nulo, y me conviene la función de Hankel de primer tipo. Y bueno, y voy a tener que tratar de imponer las condiciones de matching, pero además, esto, digamos, si justamente lo que uno está buscando son los estados ligados que tienen energía menor que cero, lo que uno espera es que, bueno, los estados ligados decaigan al menos exponencialmente, y esto es efectivamente lo que me da las funciones de Haeckel. Por supuesto, todo esto, si uno no tiene un libro a mano o para recordar cómo son todos los comportamientos asintóticos y demás, es un tanto difícil recordarlo, pero en general, al menos cuando uno las necesita, a las funciones estas, las tiene a manos, o a uno le dicen cuál es el, el comportamiento asintótico de cada una de esas cosas. Bien, lo bueno es que entonces que uno puede resumir esto, y entonces uno agarra y dice directamente que la función radial de interés, esa R de L que es función de la coordenada radial, se puede escribir como alguna constante por la función de Bessel JL, la que está bien definida en el origen, para R menor que A, y como alguna constante y simplemente por la función de Bessel, perdón, la función de Hankel de primer tipo, de argumento imaginario para R mayor que A. Con lo cual, imponer condiciones de matching es bastante simple, ¿sí? Básicamente lo que uno saca, por ejemplo, es que B tiene que ser igual a A por JL de capa A, todo dividido la función de Hankel evaluado en I capa A. Lo cual no parece muy útil, pero lo es. Y la condición de la derivada, ¿sí? La continuidad de la derivada de la función radial es un poquitín más compleja escribirla, pero tampoco mucho. Básicamente se reduce la continuidad de la derivada, continuidad de la derivada, o sea, básicamente lo que uno se da cuenta es que la continuidad de la derivada tiene que ver con agarrar, derivar eh, la j y derivar la función de Hankel, pero va a seguir dependiendo de A y B. Pero si uno elimina B en función de esta otra cosa y después pide que A y B sean no triviales, en general uno puede sacar una expresión que es como muy simétrica, muy bonita, que es de la forma kappa,
por J'L de capa A dividido JL de capa A. Y todo esto es igual a I, K, la función de Hankel de primer tipo, derivada, evaluada en I, K, A, todo sobre, ¿verdad? Bueno, no sale mucho mejor, pero todo sobre la función de Hankel de tipo 1, evaluada en I, K por A. Lo cual es buenísimo. Y bueno, uno podría agarrar y decir, bueno, pero esto es como bastante feo. Y ahí entonces lo que uno tiene que hacer es utilizar alguna de las típicas relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel, en las cuales uno puede reemplazar las derivadas de las funciones de Bessel por otras funciones de Bessel, pero con argumentos distintos, ¿sí? Una de las típicas relaciones de recurrencia que es muy útil es, y es válida para cualquier función de Bessel, no le importa si es esférica, cilíndrica o de qué tipo. Básicamente lo que me dice es que la derivada de una función de Bessel de orden L es de la forma menos la función de Bessel que el argumento difiere en 1, más L sobre Z, la función de Bessel del mismo orden. Si uno utiliza este tipo de relaciones de recurrencia, se puede eliminar las, las derivadas, se puede eliminar un montón de cosas, y queda una expresión un poquito más manejable, que es de la forma kappa JL más 1, valor en kappa A, eh, todo sobre JL de capa A igual a I, K, HL más 1. O sea, lo que sí queda, lo que sí es bueno es que la expresión es siempre como muy simétrica en sus dependencias y las dependencias de las funciones de Bessel, y todo esto sobre HL1 de IK. Por supuesto, se sigue siendo una expresión bastante complicada, pero al menos en algún caso es más o menos simple de analizar, y ese caso es el caso, bueno, el que más se parece al problema unidimensional, que es cuando uno tiene el momento angular igual a cero. O sea, cuando uno elige el igual a cero, todas estas expresiones son mucho más sencillas, mucho más sencillas, si uno recuerda que las funciones de Bessel 0 y 1 se pueden escribir en términos de básicamente senos, cosenos, etcétera, etcétera. Básicamente uno sabe que J0 de capa por A se puede escribir como el seno de capa A sobre A. No voy a escribirlos a todos, pero hay una expresión muy similar para J1. Fíjense que para L igual a 0, lo que para L igual a 0 lo que necesitamos saber es cómo es la J0, la J1, la H0 y la H1, ¿sí? Todas estas funciones tienen expresiones muy simples en términos de las funciones trigonométricas usuales, ¿sí? Solamente voy a escribir la de H01, de, de argumento imaginario puro, y esto es de la forma menos E a la menos K por A sobre K por A. La, la H1 tiene un comportamiento un poquitín más complicado, pero es básicamente de la misma forma. Si uno reemplaza todo eso en la expresión, si uno reemplaza todo eso en esta expresión, por ejemplo, en la expresión que voy a recuadrar en rojo, en la expresión que es general eh, para, para la relación entre las funciones de Bessel. Fíjense que, digamos, no está dicho explícitamente, pero es obvio. Acá la única incógnita es K.
¿sí? Digamos, la única incógnita que hay en esta ecuación es, es la energía. Pero entonces, realmente esta ecuación es la ecuación para los autovalores de los estados ligados, ¿sí? Lo cual es como razonable, porque, digamos, en general, la experiencia que tenemos hasta ahora es que cuando uno dice, bueno, yo quiero tener soluciones de cuadrado integrable, lo que uno obtiene es, bueno, condiciones de contorno, perdón, uno sabe que las funciones decaen al menos exponencialmente, y los pocos casos que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, como el oscilador valores, salía de alguna condición que tenían que cumplir las funciones que eran solución de la ecuación diferencial. En el oscilador armónico era relativamente sencillo reemplazar, bueno, como dice Frobenius, y sacar cuál era la condición de corte para que aparezcan las funciones de Hermite, perdón, las funciones las funciones de Hermite, que son una gaussiana por los polinomios de Hermite. Acá eso hasta ahora no era evidente, ¿sí? Pero fíjense que cuando uno dice, bueno, yo pongo el valor, construyo K y kappa, yo digo que eso depende de la energía y del valor del potencial, pero no he dicho si hay una condición de cuantificación para esos valores de energía. Lo único que uno está diciendo es que lo que uno espera es que todo lo que está haciendo sirva para, para valores de energía menores que cero. ¿Por qué? Porque el comportamiento asintótico del potencial es el potencial va a cero en infinito. Entonces uno construye estas cantidades, K y kappa, ya por instinto, pero fíjense que tanto K y kappa, hasta acá lo único que dependen es de B0, pero no hay una condición de cuantización. La condición de cuantización sale de elegir que las funciones para R mayores que A, para las funciones de R mayores que A, sean funciones que decaen al menos exponencialmente, lo cual me da el comportamiento correcto para tener funciones de cuadrado integral. Pero sigo sin tener hasta ahí la condición de cuantización de los autovalores, la condición de que me diga estos son los autovalores que satisfacen esto. Bueno, entonces típicamente lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, imponer las condiciones de pegado de esas soluciones y pidiendo que eso sea no trivial, digamos que tanto A y B sean no triviales, con los cuales básicamente la ecuación que queda, la condición de matching, de pegado que queda, es independiente tanto de A y de B. Esta ecuación, la única forma de interpretarla es que es la ecuación para determinar los autovalores posibles. ¿Sí? Esta ecuación es igual que esta, nada más que elimine las derivadas primeras en favor de las funciones de Bessel de argumento más 1. ¿Ok? Entonces, después cuando reemplazo en la ecuación de autovalores, bueno, me tiene que salir alguna cosa razonable. Y si uno reemplaza todas las cosas en función de las cuales, o sea, uno escribe explícitamente J0, J1, H0 y H1, llega a una relación que es de la forma menos kappa, menos kappa, por la cotangente de kappa por A igual acá. Y esta expresión que está acá, en realidad ya la deberíamos haber encontrado. Esta condición es la misma condición que aparece en el problema unidimensional cuando uno, digamos, cuando uno busca la condición para que haya un primer estado excitado en el pozo finito, en una dimensión. Esta condición que está acá es exactamente igual a la condición que necesito. Esto es, hay, quiero color negro.
Entonces, esto que está acá es la misma ecuación que aparece en un pozo unidimensional cuando busco, básicamente cuando busco eh, un estado excitado impar. O sea, básicamente hay que tener un poquito de cuidado, pero digamos, la diferencia es que el estado fundamental se supone que en realidad un estado excitado debería decir con un nodo, pero esta es básicamente la idea, nada más que el pozo en una dimensión hay que ubicarlo simétrico respecto al origen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta condición es una condición muy, muy particular, que realmente es eso. Y ese es uno de los resultados generales que dijimos que uno puede encontrar y que estaría bueno que ustedes lean del apunte o de Galindo, de donde sea, que básicamente lo que uno puede ver es que eh, las, eh, las soluciones de la ecuación radial reducida, son básicamente muy similares a las soluciones de un problema unidimensional si uno busca soluciones con un nodo en el origen, porque la idea es que la solución, la ecuación radial, perdón, la función radial reducida tiene un nodo siempre en R igual a cero. Entonces la única equivalencia que puede haber con un problema unidimensional es con, bueno, autofunciones que tengan nodos en el origen, pero las autofunciones que tienen nodo en el origen son básicamente las autofunciones impares del problema eh, unidimensional. ¿Ok? Entonces, es muy común, eso es un resultado general, que este resultado que está aquí, tan inocente, es una manifestación particular de ese resultado general. Es por eso que por ahí los resultados generales tienen ese atractivo, porque, digamos, si uno conoce ese resultado general, obtener esta relación en realidad es bastante tranquilizador, porque lo que me dice es que el problema tridimensional, ¿sí? Por ejemplo, va a tener un estado ligado, ¿sí? Un estado ligado con momento angular nulo, si el problema unidimensional equivalente tiene, bueno, un estado excitado. Y esto es particularmente interesante porque más de una vez, digamos, uno sabe que en una dimensión, cualquier pozo de potencial, si uno tiene básicamente un pozo solamente y el resto del espacio, el resto de la recta real, el potencial es nulo, uno sabe que siempre hay estado ligado. Siempre hay un estado ligado tiene, que no tiene nodos. ¿Ok? Esto en tres dimensiones no es cierto. En tres dimensiones uno puede tener un, un pozo, un legítimo pozo de potencial, o sea, la integral del potencial en todo el espacio es menor que cero, y sin embargo, no hay estado ligado. ¿Por qué? Porque básicamente el problema equivalente en una dimensión sería que yo pueda ligar este tipo de consecuencias que uno puede enunciar rápidamente y jugar. eh, Hay veces es difícil verlo desde el punto de vista numérico, porque ya sabemos que resolver en forma numérica esta ecuación es bastante feo, pero si uno tiene más o menos esa intuición de cuál es la relación que hay entre ciertos problemas tridimensionales y problemas unidimensionales, eh, y la equivalencia tiene que ver con eso, de que tenemos que buscar funciones que tengan nodos en el origen, en el problema unidimensional, si uno tiene más o menos
presente ese tipo de relaciones, uno puede sacar, bueno, puede ganar una intuición respecto a cómo son las soluciones del problema, de los problemas tridimensionales. Eh, Allá lejos y hace tiempo, en el práctico y en el teórico, vimos más o menos cómo era la condición para que existiera un estado impar excitado, y se saca una condición y esa es la condición que uno obtiene para la existencia del estado fundamental en el problema tridimensional. O sea, los numeritos están todos en los apuntes, están en todos los libros, así que no hace falta estarlos repitiendo. Eh, lo último que está en el, bueno, no sé si decir lo último, sí, pero sí, está bien. El último tema que está particularmente en el apunte es pensar si eh, acá lo que estamos diciendo, fíjense, es que estamos buscando estados con energías menores que cero, ¿no? Y ya sabemos que para energías mayores que cero eh, está el continuo, ¿sí? Hay un continuo de estados. Lo que uno podría preguntarse, que algunas veces ha surgido esta pregunta, es si hay algún estado para energía exactamente nula, ¿sí? Esa es una pregunta posible que una vez, porque alguna vez surgió que pasaba, no me acuerdo si era en el escalón de potencial o en cuál situación, y uno no podía, no llegaba a ninguna conclusión como muy interesante. Eh, bueno, en el caso de un pozo de potencial tridimensional, uno puede preguntarse si existen soluciones para energía nula. ¿Sí? Uno puede interrogarse a sí mismo diciendo, bueno, ¿existirá solución eh, con energía igual a cero? Bueno, lo bueno es que cuando la energía es igual a cero, la ecuación que queda, la ecuación radial, es bastante simple, ¿sí? La ecuación radial para el caso de energía nula es básicamente de la forma derivada segunda de la función radial con respecto a r dos veces, más 2 sobre r, la derivada de la función radial respecto a r, menos L por L más 1 sobre R cuadrado, RL igual a cero. Y las soluciones de estas son muy sencillas, ¿sí? Las soluciones de este tipo de ecuación, fíjense que por ejemplo es la ecuación que quedaba para las soluciones radiales cuando uno estudia la ecuación de Laplace, ¿no? Eh, lo cual es totalmente razonable en este caso. Y lo que uno puede ver es que esto claramente es la solución esta es la ecuación para R mayor que A, ¿no? Para R menor que, que A, obviamente todavía tengo el término con el término que depende del potencial, pero para R mayor que A las soluciones de esto son muy simples. Básicamente lo que uno sabe es que R a la L eh, es de la forma R a a la L y R a la menos L más uno, ¿sí? Entonces, eh, es relativamente sencillo. Uno dice, bueno, si lo que uno está buscando es una solución, o sea, cuando uno dice existe solución con E igual a cero, lo que quiere decir en realidad es, existe un estado ligado por donde ligado queremos decir que su función de onda es de cuadrado integrable, eh, estado ligado, lo vamos a poner completo, eh, perteneciente a L cuadrado
del espacio, de L cuadrado de R3, existe un estado ligado que pertenece a L cuadrado con energía igual a cero. Bueno, fíjense que eh, este tipo de funciones, que son para R mayores que A, en principio son de cuadrado integrable si L es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, si L es mayor o igual que 1, uno obtiene una función radial que es de cuadrado integrable, si no, no. O sea, ¿qué hay dentro del pozo? No preocupa particularmente, pero fíjense que si L es mayor o igual que 1, la función radial es decae tan rápido como R a la menos 2, ¿sí? Y R a la menos 2, en principio, puede dar funciones digamos, cuando uno le eleva al cuadrado, da algo que seguro es de cuadrado integrable, así que funciona bastante bien. Si L es igual a 0, no. ¿Sí? Entonces, la respuesta que uno puede decir de todo esto es, existe una solución, existen estados ligados, eh, pueden existir estados ligados que sean de cuadrado integrable con energía mayor que 0, y la respuesta es, bueno, si con momento angular mayor que 1, si L es mayor o igual que 1, eh, puede haber, puede existir, mejor dicho, sí, puede haber autoestado con energía nula. Pero con momento angular, pero con L igual a 0 no puede. Vamos a agregar otra página porque si no, no entra. Con L igual a 0 no existe eh, solución perteneciente a L cuadrado de R3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte de afuera no queda una solución de cuadrado integral. Bueno, ya son básicamente las 11. Eh, mm, la clase que viene, que es el miércoles, porque el viernes tenemos parcial, la clase que viene vamos a ver lo que habitualmente se denomina la cavidad esférica, es decir, algo que digamos, básicamente es una especie de esfera con condición de contorno nula para la función de onda en el borde de la esfera, en la superficie de la esfera, o sea que las soluciones están totalmente contenidas en un espacio esférico finito, con lo cual aparecen, bueno, básicamente todo el espectro es discreto y aparecen soluciones como muy bonitas, básicamente porque estoy resolviendo la ecuación de Schrödinger en un espacio finito con condiciones de contorno homogéneas. Y vamos a empezar con el átomo hidrogenoide. Eh, del átomo hidrogenoide vamos a poder ver un poquito durante la clase, si bien vamos a dedicar básicamente hora y media al átomo hidrogenoide, no vamos a poder terminar de verlo todo en esa clase. Así que lo que yo voy a hacer, voy a grabar, calculo que un par de clases eh, para que, terminando de ver, de cubrir los temas que deberían entrar en potencial central. Y bueno, y dejo de grabar y les vuelvo a así pedir de onda que al menos las partes burocráticas